mano armada. Fue puesto en libertad condicional en abril de 1976, tras lo cual se fue a vivir con su primo en Provo, Utah. Allí intentó aceptar trabajos legales en 2 ocasiones, pero fracasó en cada una de ellas. Frustrado, Gilmore volvió a sus tendencias violentas: robar y beber. En julio de 1976, pocos meses después de salir en libertad condicional, Gilmore pasó de ser un delincuente común a un asesino. El 19 de julio, Gary Gilmore entró en una gasolinera de Orem, Utah, robó, pero antes de irse, disparó mortalmente a Max Jensen, un empleado de la gasolinera. Como si matar a un hombre no fuera suficiente, al día siguiente, Gilmore robó en un motel de Provo. Pero no se fue sin disparar al gerente del motel, Ben Bushnell. La esposa de Bushnell había presenciado el encuentro y vio a Gilmore salir del local con su caja de dinero. Gilmore se disparó accidentalmente en la mano derecha mientras intentaba esconder el arma homicida en unos arbustos. Cuando regresó a un taller donde había dejado su camión para que lo repararan antes de ir a robar al motel, el dueño del taller se dio cuenta de que le sangraba la mano. Cuando se marchó, el dueño del garaje llamó a la policía y les dio su número de matrícula. Gilmore fue detenido gracias a la ayuda de su prima Brenda, que alertó a la policía una vez que él la llamó para que le ayudara con vendas y analgésicos para su herida. El juicio de Gilmore comenzó en octubre de 1976 y duró solo 2 días. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. La respuesta de Gilmore a la sentencia de muerte fue muy inverosímil y llamó la atención de los medios de comunicación. Aceptó la sentencia y no hizo ningún esfuerzo por apelar la pena capital que se le había impuesto. Esta respuesta fue chocante y dejó a mucha gente preguntándose por qué había decidido aceptar un castigo tan severo. ¿Estaba realmente arrepentido? ¿O creía que la muerte era la única forma de poner fin a su sufrimiento? Durante su estancia en el corredor de la muerte, Gary Gilmore vivió una vida de aislamiento y monotonía, como es habitual en los condenados a muerte. Sin embargo, había algo en Gilmore que llamaba la atención. Parecía que estaba ansioso por morir. La ejecución de Gilmore se retrasó varias veces, y él reaccionó declarándose en huelga de hambre para protestar por los retrasos. Demostró su voluntad de morir cuando escribió una carta a su madre pidiéndole que dejara de intentar apelar en su nombre. Entre noviembre y diciembre de ese año, Gilmore intentó suicidarse 2 veces, pero fue detenido justo a tiempo. En Utah solo había 2 métodos de ejecución: la horca y el pelotón de fusilamiento. Gilmore optó por el pelotón de fusilamiento porque pensaba que el ahorcamiento podía salir mal. La víspera de su ejecución, el 17 de enero de 1977, Gilmore pidió una última cena sencilla, a base de filete, patatas, leche y café, pero solo tomó leche y café. La mañana de la ejecución lo llevaron a la cámara de ejecución, donde lo ataron a una silla. Detrás de él había sacos de arena que atraparían las balas. Su aceptación de la pena de muerte no fue lo único que hizo destacar a Gilmore. Su elección de las últimas palabras también le hizo famoso. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Gilmore simplemente dijo: «Hagámoslo». Tras su ejecución, el cuerpo de Gilmore no fue enterrado inmediatamente. Aunque fue un criminal durante la mayor parte de su vida, hizo una última buena obra antes de morir. Pidió que se donaran algunos de sus órganos a quienes los necesitaran. Tras confirmarse su muerte, se extrajeron las córneas de Gilmore y se enviaron al centro médico de la Universidad de Utah, y en 24 horas, 2 personas las habían recibido. Tras una autopsia realizada ese mismo día, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se esparcieron desde un avión. David Mason. David Mason pasó de delitos menores como el robo y la prostitución a aterrorizar a la ciudad de Oakland, California, entre marzo y diciembre de 1980, matando al menos a 4 ancianos en sus casas. En enero de 1981, Mason se vio envuelto en una persecución en coche con la policía y pudo escapar, pero abandonó el coche. Las autoridades utilizaron la información obtenida del coche para localizar su casa. En la casa, pudieron hablar con la madre y el hermano de Mason. Ambos les entregaron una cinta de vídeo grabada por el propio Mason. En el vídeo, Mason confesaba todos sus crímenes, describiéndolos con todo detalle. Había dejado el vídeo a su familia por si le ocurría algo. Basándose en las confesiones de Mason, se emitió una orden de arresto contra él, y el 4 de febrero de 1981, cuando la policía llegó al Holiday Inn, donde se alojaba, no ofreció resistencia y fue detenido sin incidentes. Mason confesó todos sus crímenes, pero añadió otro asesinato a la lista que ya tenían las fuerzas del orden. Confesó haber matado a su amante, Robert Groff, porque durante una discusión, Groff admitió haber infectado intencionadamente a Mason con herpes.
Antes de su juicio, Mason estuvo recluido en la cárcel del condado de Alameda, donde él y un compañero se asociaron para asesinar a otro recluso. Al comienzo de su juicio en 1983, Mason se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaban. Sin embargo, fue declarado culpable de los 5 asesinatos. En enero de 1984, Mason fue condenado a muerte. Fue trasladado a la prisión estatal de San Quintín, donde permaneció hasta la ejecución. Con el tiempo, Mason se enamoró de una mujer llamada Charlene y se casó con ella mientras estaba en el corredor de la muerte. Con el paso del tiempo,